Tragedia aérea en Brasil. Un avión de pasajeros se desploma sin control. Se estrella cerca de Sao Paulo sin dejar sobrevivientes. 61 personas pierden la vida en el peor accidente en ese país en 5 años. El debate presidencial entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump se perfila como otro punto de quiebre histórico en lo que ya es considerada una campaña sin precedentes. Miles de Dreamers van a continuar sin poder acceder a servicios de salud. Estados republicanos presentan una demanda para frenar un plan de la administración del presidente Joe Biden que les otorgaría cobertura médica. El embajador de Estados Unidos en México responde a la exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de información sobre la captura de Ismael Mayo Zambada, confirmando que el peligroso capo fue engañado por el hijo del Chapo Guzmán. Como si se tratara de un melodrama, gritos, insultos y amenazas. Un cónsul adjunto protagoniza un escándalo diplomático dentro del mismo consulado de México en Shanghái que ya tuvo repercusiones. Caminata, tambores y fuego. El Salvador celebra el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, levantando la voz por sus derechos. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre edición. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por estar con nosotros. Comenzamos con lo siguiente, con la tragedia aérea ocurrida este viernes en Brasil. Un avión comercial con 61 pasajeros se desplomó en una zona residencial de Sao Paulo. Desafortunadamente no hay sobrevivientes. Laura Ortega nos tiene los detalles de este trágico suceso. Un trágico accidente aéreo sacudió a Brasil este viernes cuando un avión de la aerolínea Boepaz con 61 tripulantes a bordo se estrelló en una zona residencial de Viñedo en el estado de Sao Paulo. La aeronave hacía poco que había despegado desde Cascavel en Paraná y llevaba destino hacia el aeropuerto internacional de Guarulhos cuando el siniestro ocurrió. Rápidamente en redes sociales los usuarios compartieron el momento en que la aeronave se ve tambaleándose en el aire hasta desplomarse y estrellarse para luego envolverse en una espesa capa de humo negro, dando aviso de la gravedad del incidente. Inmediatamente los equipos de bomberos, la policía militar y la autoridad de defensa civil se movilizaron al lugar del accidente para atender la emergencia y evaluar la situación. Al parecer la aeronave cayó encima de una casa donde habitaban 2 ancianos y por fortuna ninguno resultó herido. Bem conhecido aqui na capela. Assim, eu apavorado, sem saber o que fazer, muito nervoso, eu pulei o muro. El mismo presidente de Brasil, en un acto en el sur del país, fue el encargado de transmitir la triste noticia. Primeiro, eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e que eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse minuto de silêncio, porque acaba de cair avião na cidade de Vinhedo, de São Paulo. Tras la tragedia se han dado a conocer testimonios de personas que no abordaron la aeronave y hoy agradecen estar vivas. Assim que o pessoal deve estar agora ligando. E eu estava lá em cima, o pessoal que foi avisar, o avião caiu. Eu ainda falei assim, pô, cara, deve ser livramento de Deus que o avião pode cair. Mas falei no momento da raiva. Mas assim, esse rapaz, eu até tenho que saber o nome dele, que eu nem sei ali. Realmente ele salvou minha vida. Por ahora las autoridades siguen recopilando información y no han confirmado si hay más víctimas fatales. Os corpos estão presentes no local. Alguns colegas já identificaram os corpos, mas assim que nós tivermos um número concreto e fidedigno, nós vamos passar para vocês. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Se acerca por fin un debate presidencial que puede representar un punto de quiebre para ambos candidatos en la contienda hacia la Casa Blanca. Kamala Harris y Donald Trump se van a ver las caras por primera vez luego de la tormenta política que causó la renuncia de la contienda por parte del presidente Joe Biden. Se encuentra hoy con nosotros en el estudio nuestro corresponsal Alfredo Miranda para ampliar esta información. Alfredo, un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Un placer estar con ustedes en esta noche, José Armando. La campaña electoral rumbo a las elecciones de noviembre 5 ha tenido puntos de inflexión que han determinado ribetes atípicos y asimétricos que han puesto al electorado en un plano de expectativa constante.
Entre los elementos que se destacan como puntos de inflexión figuran, entre otros, el intento de asesinato al expresidente Trump que le diera un ímpetu inusitado para llegar a la convención republicana, donde se sintieron vencedores. El primer debate presidencial que determinara la retirada del presidente Biden y posterior postulación de Kamala Harris que impulsara a los demócratas y causara un remesón en el tablero político. Así las cosas, surge la posibilidad de un nuevo elemento de inflexión que podría añadirle aún una nueva dinámica a la campaña electoral. El debate entre Kamala Harris y Donald Trump, pactado para el 10 de septiembre en la cadena ABC, al que los rivales políticos ya le están poniendo elementos de interés. She hasn't done an interview. She can't do an interview. She's barely competent and she can't do an interview. But I look forward to the debates because I think we have to set the record straight. Well, I'm glad that he's finally agreed to a debate. El debate podría concentrar una serie de elementos de ambas narrativas, desde las críticas mutuas sobre la personalidad de los candidatos, las actitudes que expondrían cara a cara, hasta las propuestas políticas de ambos partidos. La realidad actual de la campaña demuestra que los republicanos enarbolan una narrativa sombría, calamitosa y oscura de que el país se enfrentaría a una tercera guerra mundial, una invasión masiva de inmigrantes, una economía calamitosa en la que los estadounidenses no tendrían para comer si Donald Trump no es elegido como presidente. I think that our country is right now in the most dangerous position it's ever been in from an economic standpoint, from a safety standpoint. Both gangs on the street and, frankly, gangs outside of our country in the form of other countries that are, frankly, very powerful. En contraposición, los demócratas conducen una campaña en la que enarbolan la alegría y la esperanza de no retroceder en las conquistas y de conservar los derechos civiles e individuales, así como un futuro de energía limpia. Look, if he is elected, Donald Trump intends to give tax breaks to billionaires and big corporations. He intends to cut Social Security and Medicare. He intends to surrender our fight against the climate crisis, and he intends to end the Affordable Care Act. You know what? If you want... Estamos a un mes de realizarse el debate entre Harris y Trump. En la medida en que se acerque el 10 de septiembre, aparecerán nuevos elementos que podrían marcar un nuevo punto de inflexión en la campaña. José Armando. Gracias por tu reportaje y bienvenido una vez más a California. Un gusto tenerte con nosotros, Alfredo Miranda. Un placer estar en los estudios de Estrella TV. Vamos a pasar a otra información. Uno de los participantes en los disturbios del 6 de enero y que golpeó a varios oficiales durante el asalto al Capitolio fue sentenciado a 20 años de prisión. Se trata de David Dempsey de California, quien fue captado en video golpeando a policías con una muleta de metal robada el mismo día de la insurrección. Dempsey enfrenta la segunda sentencia más larga impuesta a cualquier alborotador de estos disturbios. Y 15 estados del país presentaron una demanda conjunta contra el gobierno del presidente Joe Biden para evitar que más de 100,000 soñadores o dreamers puedan acceder el próximo año al seguro médico federal. Vamos a Florida, Anthony Belchi nos tiene más detalles y también nos tiene reacciones. 15 estados de Estados Unidos han presentado una demanda federal contra el gobierno de Joe Biden para detener un plan que otorgaría cobertura médica a unos 100,000 Dreamers a partir del 1 de noviembre, cuando comienza la inscripción a la Ley de Cuidado de la Salud Asequible, el Obamacare. Están acá hace décadas. Son jóvenes que fueron traídos por sus padres, quedaron indocumentados y se benefician del programa accionado por orden ejecutiva durante la época de Obama. Los estados, todos ellos con fiscales generales republicanos, no se esconden, forman parte de un esfuerzo del Partido Conservador cuyo objetivo es el de bloquear las leyes impulsadas por la Casa Blanca únicamente porque, dicen, promueven objetivos políticos demócratas. Estos estados parásitos que se benefician del labor inmigrante pero atacan al inmigrante a toda chance que tienen. Los Dreamers, por su parte, critican que se han convertido en una ficha más del juego político de cara a las elecciones presidenciales. Denuncian una cruzada contra la comunidad de jóvenes indocumentados solo para ganar votos. Cuando empezó Trump en el 2016,
hizo su campaña atacando a los Dreamers, atacando el programa, prometiéndoles a su base que cuando estuviera en la Casa Blanca iba a acabar con el programa. La demanda, que ya se presentó en Dakota del Norte, argumenta que la norma viola una reforma legislativa de 1996. También dice que animaría a más inmigrantes a venir ilegalmente a Estados Unidos, lo que supondría una carga para los estados y sus sistemas escolares. Mientras más beneficios se les den a los inmigrantes, se les da housing gratis, se les da comida y demás programas, es cierto que va a poder llamar, digamos, a más gente a largo plazo, a poder incentivar, pero no aplica exactamente en este caso. Sin embargo, hay muchos estudios que apuntan al aporte multimillonario de los inmigrantes indocumentados, que incluso sería mayor si se les diera papeles para vivir y trabajar en Estados Unidos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. El estado de Vermont ya comenzó a sentir el embate de la tormenta Debby, esto después del paso destructivo en varios estados vecinos. El gobernador Phil Scott declaró el estado de emergencia para asegurar asistencia adicional, ya que las inundaciones en el mes de julio ya causaron grandes daños en ese estado. Debby, como hemos informado, tocó tierra a principios de semana como huracán categoría 1 y luego en las Carolinas como tormenta tropical, y sin embargo ha causado la muerte de por lo menos 8 personas. Y este viernes varias zonas del noroeste de Ohio amanecieron bajo el agua tras inundaciones repentinas la noche del jueves. Por lo menos 6 personas tuvieron que ser rescatadas en botes inflables por los bomberos al quedar atrapadas en sus vehículos y casas. Incluso varios conductores también quedaron atascados en la Interestatal 70 hasta que el agua pudo disminuir. Una breve pausa, regresamos con más información a cierre de edición. La administración del estado de Texas va a exigir a hospitales preguntar sobre el estatus migratorio de sus pacientes. Tremendo escándalo diplomático en el Consulado de México en Shanghái. Los detalles, las imágenes y las reacciones al regresar. El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, firmó una polémica orden ejecutiva que exige a hospitales preguntar sobre el estatus migratorio de sus pacientes. Todo esto con el propósito de calcular lo que gasta el estado en la atención médica de personas indocumentadas. En Mission, Texas, Reina Luna nos tiene el siguiente reportaje. A partir de noviembre, en los hospitales públicos de Texas, a los pacientes que ingresen se les hará una pregunta extra que nada tiene que ver con su estado de salud, sino con su estado migratorio. El nuevo golpe del gobierno de Greg Abbott contra los inmigrantes irregulares en forma de orden ejecutiva intenta formar un banco de datos de inmigrantes y que los servicios que se les proporcionen sean pagados por el gobierno federal, entre otros fines. Las políticas de nuestro gobernador están creando miedo, están creando terror, ansiedad en nuestras comunidades. Es un dilema para los hospitales, para los que dan los servicios públicos de salud, que los pone entre la espada y la pared. El anuncio de Abbott causó malestar entre la comunidad inmigrante. Somos seres humanos, nos cansamos, nos da sed, sentimos, nos enfermamos, como cualquier persona nacida aquí. Algunas organizaciones, como la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, dice que esto causará temor entre los inmigrantes que no querrán acercarse a los hospitales, poniendo en riesgo su salud. Todo ser humano tiene derecho de ser atendido en situaciones de emergencia médica y no estoy de acuerdo con lo que él está haciendo. Los entendidos dicen que la nueva afrenta de Abbott caería por su propio peso en una corte de justicia. No va a sobrevivir en una corte de justicia porque un médico, una clínica, un hospital, todos están obligados a recibir el paciente quien se presente, sin tomar en cuenta su estado migratorio. El gobernador Abbott justifica su orden ejecutiva en lo que él dice es una gran cantidad de dinero gastado en los hospitales para atender a estos inmigrantes. Sin embargo, datos del Instituto de Impuestos y Política Económica dicen que en 2022 Texas recibió alrededor de $4.900 millones por concepto de impuestos de parte de esos inmigrantes. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Pasamos a otra información. Después de varias peticiones de información por parte del gobierno mexicano encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, este viernes el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reveló detalles sobre la captura de los capos del cártel de Sinaloa. Salazar negó que los agentes de Estados Unidos hayan ingresado al territorio mexicano para realizar el operativo y también informó que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, se habría encargado de entregar al Mayo Zambada, que fue llevado contra su voluntad, afianzando así la teoría de una traición dentro
dentro del cártel. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a arremeter contra la líder opositora María Corina Machado, calificándola, y cito, de prófuga y terrorista. Según el presidente venezolano, Machado se está ocultando para evitar enfrentar a la justicia tras las elecciones, mientras que ella continúa desde la clandestinidad, afirmando que Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador de las elecciones. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México removió de su cargo al cónsul adscrito en Shanghái, Leopoldo Michel Díaz, luego de que se diera a conocer un video que muestra al diplomático arremeter con gritos y tremendos insultos en contra del personal de la sede diplomática. Vamos a la Ciudad de México, Víctor Blázquez, con los detalles. No me grabes, Insultos, groserías y hasta manotazos es lo que se le escucha decir al cónsul adjunto de México en Shanghái, Leopoldo Michel Díaz, adentro de las instalaciones diplomáticas. ¡No te me En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigida por la canciller Alicia Bárcena, removió de forma inmediata al funcionario. Publicó un comunicado en el que destaca que no permitirá conductas como las vistas al no representar el servicio exterior mexicano. La SRE expresa su compromiso indeclinable para garantizar un espacio laboral libre de cualquier forma de violencia, hostigamiento o acoso laboral. Inmediatamente las críticas sobre corrupción cayeron sobre el desempeño de la política exterior mexicana. Según los registros, en México existen unos 150 representantes diplomáticos en todo el mundo, pero destaca que en este sexenio 3 embajadores han sido declarados personas non grata, lo que hace pensar a este político en que algo está mal. En materia de política exterior, este es su peor momento. México llegó a ser muy influyente a nivel internacional. Hoy es absolutamente irrelevante. Leopoldo Michel Díaz, de aspecto desaliñado, ya había sido notificado que el que tenía que regresar a México por violar medidas cautelares el pasado 11 de julio. Este personaje en particular es producto del sistema petrificado, pulverizado, que se descompone porque su hermano diputado lo ha cobijado. Ahora Leopoldo Michel Díaz enfrentará un proceso por insultos y amenazas que la Secretaría de Relaciones Exteriores abrió en su contra debido a su conducta, que comenzó porque le negaron una visa a un joven. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. En Ecuador conmemoran el primer aniversario del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Amigos, familiares y seguidores se reunieron en Quito para recordar al líder que hace un año fue asesinado después de un mitin de campaña. Durante el acto, su hija Amanda Villavicencio rindió homenaje a la memoria de su padre, destacando su lucha por la verdad y la justicia en un país marcado por la corrupción. Una breve pausa, regresamos con más información a cierre de edición. Sigan con nosotros. Con danzas y tambores conmemoran el Día Mundial de los Pueblos Indígenas en El Salvador, exigiendo que se respeten sus derechos. Con cantos, danzas, rituales y comidas ancestrales, en El Salvador se celebró el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Diferentes comunidades respondieron al llamado en busca de preservar su identidad. Nuestro corresponsal Iván Manzano nos tiene la historia. Caminata, tambores, ofrendas y fuego son elementos que no pueden faltar en El Salvador durante la celebración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Para que las Naciones Unidas pudieran reconocer el trabajo de los pueblos indígenas a nivel del mundo, sus propias formas de vida, sus derechos. Representantes cacahuira, lencas y nahua se concentraron en la población de Izalco, al oeste de El Salvador, para reclamar al mundo sus derechos. Hay muchos hermanos en otros lugares que aún todavía son colonos o son desechados, aún no hay tierra para sembrar. Eso es lo que nosotros quisiéramos, pues, tener nuestras propias tierras. Gracias a un decreto del Congreso salvadoreño, las comunidades indígenas son reconocidas tras años de persecución y lucha para conservar su cultura y tradiciones. Considero importante esos pasos que se han dado, el reconocimiento constitucional y el año pasado que logramos a través de la mesa también y nuestro acompañamiento para que la Asamblea Legislativa reconociera este día como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo hay 476 millones de indígenas, un 6% de la población global.
Sin embargo, se trata de poblaciones que son vulneradas o viven en situación de pobreza. Por eso son importantes estos cónclaves, para que las nuevas generaciones se comprometan a conservarlos. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV. Se cumplen 79 años de la explosión de la bomba atómica en Nagasaki, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. En la ceremonia de conmemoración destacaron las ausencias de Estados Unidos y los representantes del G7 debido al retiro de la invitación a Israel. La bomba atómica lanzada por Estados Unidos el 9 de agosto de 1945 mató a casi 75,000 personas. Y en los Juegos Olímpicos de París, el boxeador mexicano Marco Verde ha hecho un hito en la historia del boxeo olímpico para México. Felicidades. A continuación los invito para que vean un programa especial, El Poder de tu Salud. Estará con nosotros Javier Becerra, él es el secretario de Salud y Servicios Humanos. Vamos a abordar toda la temática y la problemática para las comunidades latinas en términos de un servicio de salud y cómo podemos tener acceso a todos esos. Es muy informativo, los invito a que se queden con nosotros a continuación. Muy buenas noches, yo soy José Armando Ronsta, gracias por acompañarnos.